Buenos días, mis hermanos. Bendiciones desde el cielo para cada uno de ustedes en este día. Oramos, Padre, gracias por darnos una vez más esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Rogándote, Señor, que nos use de manera especial para que esta palabra sea de bendición. Sobre todo para los que realmente aprecian conocer un poquito de tu palabra. Y lo que no, que tú despiertes en ellos el deseo de buscar en las Escrituras lo que necesitan para su buen caminar en santidad y en comunión contigo y con tu Santo Espíritu. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Leemos el texto de esta mañana en Juan capítulo 5, versículo 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Vamos a hablar un poquito en esta mañana de cómo estudiar la Biblia. Por ahí hay muchísimas formas, métodos de estudiar la Biblia, pero voy a intentar hacerlo de la manera más práctica posible para que nosotros podamos entenderlo y podamos aplicarlo. Sobre todo personas que sé que escuchan estos mensajes que no son cristianas todavía y que no tienen una guía correcta de cómo estudiar la Biblia. Es posible que para los cristianos esto suene muy simple, muy sencillo, pero siempre algo se queda. Pero esto va enfocado más bien a los que no son cristianos o a los que son cristianos nuevos, recién convertidos, y también a los que se van a convertir, porque por fe esperamos que la gente se siga arrepintiendo y convirtiendo. Lo primero es, ¿qué es la Biblia, verdad? Tan básico esto. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es la recopilación de la palabra de Dios, del deseo de Dios plasmado en estas páginas como una guía para que los cristianos puedan vivir una vida cerca de lo que Dios quiere, y el que no es cristiano pueda arrepentirse y pueda empezar a entender la Biblia. Entonces, en síntesis, la Biblia es la palabra de Dios, simple. Otras preguntas que se puede hacer es: ¿quién escribió la Biblia? Bueno, la Biblia fue escrita por algunos 40 autores más o menos. Fueron personas de carne y hueso, personas humanas como nosotros, pero con el ingrediente de que la Biblia fue una inspiración dada directamente por Dios. Ahí está plasmado el deseo de Dios y lo que Dios quería y quiere que nosotros supiéramos de Él, de Cristo, de su Espíritu Santo. Ahí hay muchas historias que nos ayudan, muchas profecías, muchas promesas. Es una recopilación de lo que se necesita para vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese fue el propósito. Si preguntáramos cuál fue el propósito, todo lo que Dios hace tiene propósito. Ese fue el propósito, dejarnos eso como un marco de referencia para que nos ayude día a día. Por eso es tan importante que el cristiano tiene que tener esa herramienta. Y si usted no tiene una Biblia, trate de conseguir una Biblia. Entonces, con estas simples preguntas, nosotros comenzaremos esto diciendo que la Biblia, ya conocemos lo que es la Biblia, está dividida en dos grandes partes, más o menos, dos partes generales, se puede decir así. La primera parte, que fue escrita, que se le llama Antiguo Testamento o Antiguo Escrito, ¿verdad? Y la última parte, que se le llama Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia está escrita en libros, nosotros le llamamos libros. Antes, cuando se escribió al principio en el original, no existía el papel y la forma que tenemos hoy día, y era en rollo, pero hoy día la tenemos en libro. Entonces, ese libro de la Biblia, cuando las abrimos, nosotros vamos a ver que cada parte, cada libro tiene un nombre,
usualmente es el nombre del autor en la mayoría de las veces, o nombre de una iglesia, así por el estilo. Entonces, el deseo de Dios fue que nosotros tuviéramos esto en la mano, tuviéramos la Biblia en la mano y que nosotros pudiéramos consultarla. Entonces, estos libros de la Biblia, Antiguo Testamento o la parte más antigua, sabemos la parte más vieja y la parte más nueva. Esta parte más nueva, con Nuevo Testamento, ¿verdad?, empieza la vida de Jesucristo, que eran promesas del Antiguo Testamento de todo lo que iba a suceder. Dios se lo había revelado a los hombres de ese tiempo, a los hombres de él de ese tiempo, y esas promesas vinieron a cumplirse. Entonces se escribe, el mismo Jesucristo empieza, y los escritores que él escogió, sus discípulos, empiezan narrando lo que sucedió en la vida de Cristo, la muerte, la resurrección y así por el estilo. Entonces, para un principiante, cuando usted coge un libro, usted no sabe por dónde comenzar. Bueno, lo más recomendable es que nosotros comenzáramos por la primera parte, ¿verdad?, por el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, donde empiezan los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son, se le llama los evangelios o los 4 evangelios, es recomendable que nosotros no empecemos a leer capítulos enteros ni querer leer la Biblia en un día, porque realmente no vamos a entender nada. Y debemos entender que una cosa es leer la Biblia, y es importantísimo leer la Biblia, y otra cosa es estudiar la Biblia. Lo primero es leer la Biblia. Leyendo la Biblia, además de aprender lo que dice, nosotros vamos a aprender a leer, porque la Biblia está dividida también en capítulos, en versículos. Los versículos están compuestos de palabras, de frases y de oraciones. Entonces, si nosotros queremos aprender a leer, nosotros vamos a respetar la parte gramatical de la Biblia, es decir, las palabras están separadas por comas, las oraciones terminan con punto, los intervalos o esas simples paraditas que se da, que son los que hacen las comas, el punto y coma, que es una paradita más prolongada. Todo esto nosotros tenemos que observarlo si nosotros queremos leer la Biblia adecuada y apropiadamente. Pero estudiar la Biblia es un poquito más profundo. Y mañana vamos a entrar de lleno en lo que es estudiar la Biblia. Así que preparémonos para lo que viene mañana. Dios me le bendiga mucho en este día. Bye bye.